Bueno, Cari, si querés presentarte y después empezamos más con la entrevista, así nos queda como en el récord. Ok, bueno, pues mi nombre es Karina García Reyes, yo soy de México, del norte de México. Actualmente resido en la ciudad de Bristol, Inglaterra, donde estoy dando clases en la Escuela de Sociología, Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Bristol, así como en el Departamento de Estudios Latinoamericanos, igualmente en la Universidad de Bristol. Recientemente terminé el doctorado, igual en ciencia política, con la tesis titulada, bueno, la traducción en español sería Pobreza, género y violencia, perdón, una aproximación a las narrativas de exnarcotraficantes. Así en grandes rasgos. Estudié Relaciones Internacionales, por cierto, en México, en el Tecnológico de Monterrey, no sé si lo conozcan. Y la maestría la hice en la Universidad de Newcastle, perdón, en estudios latinoamericanos interdisciplinarios. Genial, Cari. Bueno, un gusto tenerte para entrevistarte en esta oportunidad. Bueno, yo la tesis tuya que leí fue sobre como el discurso narcotraficante y bueno, me pareció como, la verdad soy súper innovadora porque estoy estudiando el tema y todo lo que leo tiene que ver más con desde la otra cara, entonces dije, bueno, está buenísimo, pero tu tesis resalta como la importancia del análisis de estas perspectivas y como de la construcción del narco. Mi pregunta viene de que si tiene que ver mucho con la región, regiones pobres, clases sociales pobres, o es un comportamiento que también se puede dar en otras clases, el surgimiento de los narcos o de la imagen o del discurso narco. Qué buena pregunta. Bueno, mira, para empezar yo diría que definitivamente se puede dar en cualquier estrato social. En el caso particular de mi investigación, yo solo me concentré en este grupo demográfico que es hombres entre 18 y 40 años que vienen de un contexto de pobreza o de extrema pobreza, porque se sabe que en México al menos más del 90% de las personas que son que enfrentan algún juicio por o relacionado con el narcotráfico, ya sea que son víctimas o victimarios, son hombres dentro de esta categoría. Bien. Entonces, en el sentido de que si la pregunta que hacemos, ¿quiénes son los que están, digamos, en la base de la pirámide del negocio del narcotráfico? Definitivamente sí, son de contextos de pobreza y extrema pobreza, pero definitivamente lo que yo aprendí al hablar con ellos es que quienes están a la mitad y en lo alto de esta pirámide de la jerarquía del negocio ilícito del narcotráfico no son personas con esta descripción. Igualmente, la mayoría son hombres, sí, pero son de clase media, clase alta, y pues como ya muchos sabemos, muchos son de la clase política. Sí. Clase política, profesionistas, porque obviamente hay tantos ángulos desde donde estudiar esto. Hay arquitectos, contadores, cualquier profesión que tú pienses, que tú se te ocurra, ahí están, tanto porque quieren, porque voluntariamente quieren trabajar con ellos, pero también lamentablemente porque muchos son forzados, sobre todo, por ejemplo, los arquitectos, para construir los túneles, para construir algunas casas de seguridad, etcétera, pues no tienen opción, así que tengo que decir eso, que muchos de ellos sí, claro, no tienen opción. Y eso está en el régimen de violencia, cuando vos hablas de violencia por el narcotráfico, sería también una forma de violencia, este soborno. Sí, definitivamente, sí. Genial. Entonces, digamos, para terminar con la pregunta, yo creo que es importante resaltar esto, que quienes tienen el poder, quienes están en las altas jerarquías, no son personas que viven en la pobreza. Precisamente lo que yo estoy tratando de resaltar aquí con mi investigación es que quienes
están, digamos, los soldados rasos, por decirlo así, Claro. o lo que yo llamo carne de cañón de los cárteles, los que finalmente salen a las calles a enfrentarse con otros cárteles o con el ejército, son estas personas, pero ellos no toman decisiones, ellos no están, claro, digamos, en una posición de poder, y creo que eso es elemental para entender las dinámicas de poder del narcotráfico, y aquí desde, digamos, una perspectiva macro, también hay que verlo en cuestión de países. México no tiene, México y Latinoamérica, o Medio Oriente también, por ejemplo, y África, los países africanos, no tenemos nosotros un poder de decisión. Cuando vos hablas de violencia también en estas clases sociales, o sea, ¿la violencia va a ser solamente en la base de la pirámide o también hacia arriba? O sea, los políticos van a ser políticos que estén en relación al narcotráfico, estos abogados, arquitectos que decís, o vos te focalizaste en investigar la violencia en ese extracto bajo. Así es, sí. Ah, perfecto. Aquí también hay que desmenuzar lo que entendemos por violencia, por las características del grupo de personas que yo entrevisté y sus trabajos. Algunos de ellos eran sicarios, algunos de ellos eran choferes, algunos de ellos trabajaban como, bueno, puestos muy específicos de algunos cárteles del norte de México que involucraban muchísima violencia y tortura, sobre todo, desapariciones también. Pues claro, como son la base, precisamente son los que hacen el trabajo sucio. Claro. Y precisamente de ahí parte mi interés personal como mexicana y académico también, de preguntarme cómo es posible que, cómo llegan estas personas a considerar, no necesariamente entrar al narcotráfico, sino cómo consideran prácticas violentas como el secuestro, el asesinato, la desaparición de personas o de cuerpos. ¿Cómo lo consideran como una opción de trabajo? Esa es mi pregunta en sí, porque claro, realmente existen un buen número de estudios que nos dicen desde varios ángulos, desde la economía, desde la psicología, que nos dicen más o menos cómo o por qué una persona, un individuo, se interesa por entrar al negocio del narcotráfico, pero a mí en particular me interesó la violencia, como estas prácticas que acabo de mencionar, como un negocio. Y finalmente, pues sí es particular de estas clases sociales, y que es finalmente lo que yo hago, lo que yo analizo a través de sus historias de vida. ¿Por qué? Porque estas personas vienen de contextos extremadamente violentos, donde la violencia se naturaliza, se normaliza, y donde su perspectiva de vida, o más bien carecen de perspectiva de vida, no se consideran personas con futuro, se consideran desechables. Entonces, toda esta combinación, tanto de sus condiciones estructurales como su misma, su entendimiento del mundo, sus valores, etcétera, en conjunto, desde mi punto de vista y desde mi análisis, nos dan un acercamiento, nos dan una respuesta de cómo consideran la violencia como una opción. Pero si tú me preguntas quién la violencia en la mitad y en lo alto de esta jerarquía, aunque no sean ellos quienes aprieten el gatillo, quienes torturen, etcétera, pues finalmente son los que toman decisiones, y para mí son los más peligrosos, honestamente. Sí. Sí, en tu tesis hablas sobre la construcción del discurso narco y ciertos axiomas. Creo que acá hablaste un poco esto de no verse con futuro, bueno, me gustaría como que hables como de la dinámica de estos axiomas. También leí la parte que hablas mucho del género, de que están acostumbrados a ver la violencia en el núcleo familiar también. ¿Cómo se construye ese discurso narco y cuáles serían los axiomas que lo componen y cómo juegan entre ellos? Sí, mira, yo lo que identifiqué, lo que hice, digamos, hablando metodológicamente, es primero, bueno, transcribir sus historias de vida, después analizarlas para ver cuáles eran los temas más importantes, los discursos más importantes, y yo identifiqué tres, digamos, bloques fundamentales que construyen o que dan pie, fundamentan lo que yo llamo el narcodiscurso, que son discursos de pobreza, de género y de violencia. Estos tres bloques, digamos, integrados, yo los analizo por separado, por cuestiones analíticas, pero digamos que están entrelazados, ¿no? Se retroalimentan, van de la mano, ¿no? Las experiencias de pobreza, de género y de violencia definitivamente están ahí desde que nacen estas personas. Entonces,
Por un lado, el discurso de pobreza, a mí lo que más me llamó la atención, porque yo venía con esta idea de que se daba mucho, ya no, pero digamos que a principios del 2010, 11, 12, al final del sexenio del expresidente Felipe Calderón, se hablaba mucho en la academia de que la mayoría de estas personas, digamos, la carne de cañón, estos jóvenes, entraban al narcotráfico porque no tenían otra opción, por extrema pobreza. Y sí, definitivamente hay casos, sobre todo en el sur de México o en las áreas rurales, donde hay campesinos que literal no tienen que comer y cultivar o transportar drogas es su única opción. Sin embargo, digamos que en el norte de México, en áreas más urbanas, no se da esta situación de extrema necesidad. Y ellos mismos me lo decían. Yo entré al narcotráfico porque quería más. Y ahí lo que yo identifico es un concepto de pobreza relativa, es decir, no necesariamente pobreza como necesidad de productos básicos como vivienda, alimento, etcétera, sino ellos lo que querían eran, pues ahora sí que objetos, zapatos, ropa de marca, etcétera, que desde su punto de vista los hacía un poco más parte de la sociedad que los rechazaba, que los marginalizaba, no sé si se dice la palabra. Y finalmente, bueno, eso para mí es importante desde un punto de vista de cuando estamos hablando de políticas públicas, porque al menos, insisto, en el norte de México existe una manera de sobrevivir que es la economía informal, vendiendo periódicos, lavando carros, y que ellos decían, bueno, pues yo ganaba lo suficiente para sobrevivir y mantener a mi familia, ayudar a mi mamá, a mi papá, pero insisto, ellos querían más. Entonces, desde ahí ya tenemos un indicador de que aquí estamos hablando de, insisto, conceptos de pobreza relativa que hay que ver, que hay que analizar a fondo. Y también en términos de pobreza, lo que yo identifiqué que ellos, como entendían la pobreza, era como una condición natural, no la cuestionaban realmente. Y en ese sentido no se veían parte como una comunidad, una sociedad, que es un arma de doble filo para la sociedad y para el Estado. ¿Por qué? Porque por un lado ellos no veían como responsable al Estado, porque no hay una conciencia, no identifican el Estado, no saben, realmente no se sienten parte de una comunidad más allá de su barrio. Entonces, por un lado dicen, me tocó mala suerte, soy pobre, me tocó mala suerte, ahí no culpan ni a la sociedad ni al Estado, pero al mismo tiempo, cuando les toca secuestrar, cuando les toca torturar, cuando les toca asesinar, es como, bueno, pues también les tocó la mala suerte de que pues, estuvieran ahí o que pues, tenían dinero y yo quería dinero. Entonces, siento que ahí también hay un discurso neoliberal, un ethos neoliberal individualista interesante que analizar. Sí, ahí justo venía esa pregunta de cuando hablas mucho de marginalización y esquematización a este tipo de poblaciones y su búsqueda al final por el dinero fácil. También mi pregunta es, bueno, te conté una introducción, estoy analizando cómo la violencia armada, focalizándose en violencia armada, termina siendo causa y efecto del subdesarrollo y cómo juegan en un círculo vicioso. Y bueno, investigando uno se da cuenta que América Latina también es la región más desigual del mundo, también, valga la redundancia, que también es la más, donde más violencia armada también hay. ¿Y cómo consideras que a lo mejor puede impactar esto en una sociedad donde es excluido, pero a la vez todo el tiempo te están mostrando fotos de una sociedad totalmente rica que ellos no son, y como anhelo, como desde un poco la perspectiva más psicológica de cómo puedes jugar, si pudiste identificar eso de la diferencia social que todo el tiempo te muestran, puedes llegar a esto, pero no mostrándote ningún medio para hacerlo en el discurso narco. No, exactamente, y de hecho en criminología yo encontré un buen número de estudios, no necesariamente en América Latina, más bien en Estados Unidos y Inglaterra, que analizaban también, etnógrafos analizaban la dinámica en bandas criminales o bandas que no necesariamente cometían delitos mayores, pero finalmente que
eran asaltantes en sus comunidades, etc. Y efectivamente, ellos lo que identifican es que existe desde los 80s, que coincide con la implementación de políticas neoliberales en el mundo, no solamente en América Latina. Y finalmente lo que ellos identifican es eso, ¿no? Que el estatus ya no se da tanto como anteriormente en qué trabajas, sino lo que tienes. Y eso me parece también muy, muy relevante, en el sentido de que anteriormente, independientemente del dinero que tú tuvieras, lo importante o lo que te daba estatus era en qué medio tú te desenvolvías, ¿no? Pero ahora, gracias como a esta cultura de consumismo, claro, está, como tú bien mencionas, tenemos una población, en México particularmente, estamos hablando que casi 60% de la población en un país tan grande como México, 60%, estamos hablando de más de 60 millones de personas que viven en pobreza y en extrema pobreza y que saben, y esto aquí es lo importante, ellos saben que no hay otra manera de conseguir estos productos de lujo. Y aunado a este contexto que te comento, que ya la violencia es naturalizada, que vienen de infancias extremadamente difíciles, pues si tú tomas en cuenta que desde muy pequeños lo ven, lo naturalizan, donde desde muy pequeños se dan por vencidos, es decir, la frase más común que yo escuché era que ellos, como empiezan a utilizar drogas ilícitas desde muy pequeños, y como se unen a pandillas también desde muy pequeños, ellos observaban lo que sucedía con los mayores, ¿no? Y ellos ya se daban por vencidos, decían, yo sabía que me iba a morir ya sea de una sobredosis, que es lo más, que es común, o de una bala. Entonces, todo esto para mí es como una mezcla explosiva, en el sentido de que cuando llegan los narcotraficantes, cuando llega una persona y te dice, te voy a dar X cantidad de dinero que en tu vida vas a poder ganar en una semana o en un mes, por, digamos que cosas o tareas que para ellos no significa nada, como vigilar si vienen la patrulla o los soldados, el ejército, o cuidar una casa de seguridad, y de ahí más o menos vas ascendiendo. Y finalmente cuando, por ejemplo, los que eran sicarios, muchos de ellos pertenecían al ejército originalmente. Entonces, ellos ya tenían este entrenamiento, ya tenían como, que me mencionaban que en el ejército los enseñan a no sentir, los enseñan a no pensar en el enemigo. Entonces, finalmente, insisto, con toda esta mezcla, con todo este contexto detrás, pues se entiende, ojo, no justifico, pero se entiende que elijan este tipo de actividades y que sean una opción para ellos. Y para mí esto es muy importante, entender sus acciones desde su perspectiva del mundo, desde sus valores, y siento que eso es lo que hace falta en la academia. Nos estamos enfocando mucho en analizarlos o entenderlos desde nuestros valores, desde nuestra lógica, y creo que ahí está el problema. Sí, Cari, quiero hacerte una pregunta. Hablabas como esto que ellos presienten desde un inicio como la ausencia del Estado. ¿Esa ausencia del Estado se plasma en los lugares donde viven, en sus ríos? Sí, definitivamente. La violencia estructural es una de las más importantes, es el origen, para mí, uno de los orígenes de esta violencia. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo, como uno de ellos que me quedó muy grabada su historia, porque yo no podía creer lo que estaba escuchando, que en México hay una institución encargada exclusivamente para el cuidado y defensa de los niños, que es el DIF. Y este niño, desde que nació, sus papás muy jóvenes lo tuvieron, eran adolescentes, no lo querían, lo dejaron en un orfanatorio, los abuelos lo sacan, a los 3, 4 años la mamá se hace cargo de él, y su papá no lo quería, y lo empieza a golpear salvajemente, y desafortunadamente fue víctima de muchos abusos, y lo que él me decía era que era tanto el abuso que llegaba al hospital,
y más de 50 veces, no sé si fue realmente más de 50 veces, pero el punto es que fueron suficientes para que él pensara que fueron 50 veces, y el DIF lo sabía. El DIF, lo que él me decía era, yo ya sabía, el DIF me cuidó tantas veces que yo ya sabía el protocolo, iban a venir por mí, me iban a llevar al DIF, y luego iban a venir, iban a traer a mi papá y a mi mamá, los iban a regañar, les iban a decir, no lo vas a volver a hacer, ellos decían que no, y lo regresaban a ese ambiente violento, y llegó un punto en que desde muy chiquito él, a los 5 o 6 años, se da cuenta que nadie lo va a defender, que nadie lo va a proteger, y empieza a trabajar en las calles, empieza a vivir abajo de los puentes, empieza a sobrevivir con sus propios medios. ¿Y qué es lo que aprende en la calle? ¿A quién conoce en la calle? Bueno, pues ya nos imaginaremos. A lo que voy es que, imagínate, el Estado, en sus 3 niveles, federal, estatal y local, ignora, pero yo creo que aquí lo importante son los locales, desde mi punto de vista, identificar cuáles son estas áreas marginadas y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las inseguridades? Para mí eso es lo más importante. Viven bajo un estrés impresionante. Incluso los mismos victimarios, muchos de ellos empezaron, que es parte de las historias de vida que yo escuché, se tienen que hacer violentos. Ellos mismos lo dicen. Yo no era violento, yo tuve que hacerme violento desde los 6, 7, 8 años, porque si no, pues me golpeaban. Y no era un golpe cualquiera, los mandaban al hospital, y muchos de ellos, los mayores, los niños mayores, ni siquiera adultos, los niños mayores los ponían a pelear por pura, lamentablemente, pues por pasatiempo. Y ahí lo que me decían, no había armas, pero pues sí había cuchillos, sí había palos, etcétera. Entonces imagínate la violencia y la inseguridad. Para mí es lo más importante. La inseguridad para estos niños, la inseguridad para sus madres, la inseguridad para todas las personas que viven en estos medios y que no tienen atención del Estado, que la policía local sobre todo es corrupta y que saben lo que están sufriendo estas personas, y que muchos de ellos están coludidos con las pandillas o las bandas de maleantes, etcétera. Entonces, insisto, desde muy pequeños ellos no, simple y sencillamente los flachazos, podríamos decir, del Estado que alcanzan a ver, que es a través de estas instituciones que les están fallando constantemente o que los ignoran, las policías, que son altamente corruptas, saben que no les van a ayudar, y mucho menos. Entonces, insisto, desde ahí siento que entienden y aprenden que el Estado no los va a proteger. Y eso es parte de la violencia estructural que estás como caracterizando, la ausencia del Estado. Cuando hablas de violencia, me imagino que hay una inclusión de lo que es la violencia armada de la región. Mi pregunta es sobre cómo se van a instrumentalizar estos grupos. Por ejemplo, si es a partir del desvío de armas, porque México está dentro del Tratado de Comercio de Armas, o si es tráfico, esta dinámica, la instrumentalización de estos grupos que se arman y llevan adelante la violencia que sufre México. Bueno, mira, el tráfico de armas es un tema que te puedo decir 2 cosas. Uno, los cárteles les daban las armas a ellos. Estamos hablando de violencia en el narcotráfico, las armas las proveían los mismos cárteles. Me comentaban que muchas veces lo que hacían era, sobre todo los sicarios, había 2 maneras. Uno, que les daban sus armas y esas eran, digamos, ya de ellos y con eso trabajaban. O bien, varios de ellos me comentaban, a mí me daban una hoja, una lista de cosas que hacer en la semana, entonces se veían en un punto y en ese punto les daban, digamos que su material de trabajo, que incluían armas, pero también, por ejemplo, incluían uniformes de la PGR, uniformes de cualquier policía, de la AFI incluso, y con eso ya trabajaban. Entonces, en ese sentido, ellos tenían acceso a las armas a través de los mismos cárteles. ¿De dónde los sacaban los cárteles? Honestamente, no sé, pero se sabe que obviamente hay ahí un acuerdo importante con Colombia y con los mismos estadounidenses, y ellos son los que les proveen las armas. Otros de ellos, por ejemplo, antes de que ingresaran al narcotráfico, como yo entrevisté a personas del norte de México, muy cercana a la frontera, es muy fácil, bueno, a ver, desde el punto de vista de ellos, me decían, era muy fácil traficar o traer armas de Estados Unidos a México. ¿Por qué? Porque las compraban en el mercado negro y se las traían a México, y así era como se hacían de las armas.
Claro. Cari, tengo una pregunta porque vos como nombrás reiteradas veces como lo que significó como un fracaso de la guerra contra el narcotráfico y cómo hablar de que, bueno, que explicás también tu tesis que dejó niveles peores de Ujú. violencia que anteriormente. ¿Cuáles podrían ser las explicaciones o por qué fracasó la guerra contra el narcotráfico en tu perspectiva? Bueno, en el caso particular de México, en general yo creo que la guerra contra las drogas a nivel internacional ha fracasado y lo que más me frustra, tengo que decir, es que se ha dicho en diferentes foros, empezando por las Naciones Unidas, académicos de diferentes disciplinas, lo hemos dicho, no ha funcionado a nivel internacional y queda claro que esta guerra no responde a una necesidad o de salud pública, al menos a nivel internacional, ni tampoco responde a al menos en sus orígenes no respondía a lo que se construía como el poder que estaba ganando, el control de facto que estaban ganando los cárteles en su momento colombianos y ahora mexicanos y después en Medio Oriente y en África. Pero en el caso de México particularmente, yo te podría decir que la guerra contra el narcotráfico fracasó primero porque fue una medida, una estrategia que respondía precisamente, desde mi punto de vista, a factores políticos. Sí, a definitivamente. Políticos. Sí. Originalmente quien lanza, digamos, frontalmente esta guerra fue el expresidente Felipe Calderón. Sí. Al iniciar su periodo de la presidencia, lo primero que hace es declarar esta guerra y ojo, aquí, insisto, no soy yo que lo está diciendo. Hay un consenso en la Academia Mexicana de que esta declaración no respondía a la urgencia que según el expresidente existía. Tan simple y tan sencillo, en su campaña presidencial, él nunca mencionó esta amenaza de los cárteles, ni mencionó el enfrentamiento a los narcotraficantes como parte esencial, como después lo sería de su política o sus políticas de seguridad. Entonces, desde ahí ya se sabe que, a ver, no es verdad lo que él dice, que Felipe Calderón ahora dice, es que yo ya sabía, no. Y ahí está, podemos ver sus discursos, podemos ver sus propuestas cuando era candidato. Además, él también argumentaba, y lo peor es que sigue argumentando hasta la fecha, que México tenía un problema importante de adicciones, lo cual no es cierto. Y las mismas estadísticas del gobierno lo indican. Ahorita no tengo los datos, pero te estoy hablando que son porcentajes muy bajos, lamentablemente, y aquí es lo importante, insisto, la importancia de analizar, ahora sí que con microscopio, con bisturí, este tipo de problemas, porque sí, hay un problema de adicciones, pero ¿en dónde? En estos sectores de la población. Y ahí es donde se tienen que aplicar y diseñar a medida ciertas estrategias, pero no a nivel nacional. Y tercero, lo que argumentaba Felipe Calderón es que los cárteles estaban tomando el control de facto en varios territorios. Eso sí, efectivamente era cierto, sobre todo, insisto, en el norte del país, pero no era necesaria una guerra como la que él lanzó. Y aquí, insisto, todos coincidimos que ahí el factor político es importante de reconocer. Felipe Calderón llega con digamos, con un escándalo, con una falta de legitimidad importante, ganó las elecciones por 0.56%, que eso a todas luces se sabe que, bueno, pues nos sorprende que haya habido esta falta de legitimidad. Cuando toma cuando toma protesta, también fue muy difícil. Había gente afuera, dentro del Congreso, cuando toma protesta. Entonces, a él le urgía desviar la atención y desde mi punto de vista, escogió este problema como cortina de humo, sin analizarlo, sin saber realmente a qué se estaba enfrentando. Y yo creo que ese es un elemento, digamos, como de base. Pero sí tengo que también aclarar que, bueno, la violencia del narcotráfico
ya existía, vaya. Lo que hizo la guerra, la guerra de Felipe Calderón fue... La intensificó, así es. Una pregunta, Karina, en este sentido. Entonces, ¿en qué medida atribuís esta guerra despótica contra el terrorismo, que vos la llamás de despotic war, contra el narcotráfico, más que contra el terrorismo, contra el narcotráfico, esta guerra despótica contra el narcotráfico de Calderón, ¿en qué medida lo atribuís a cuestiones políticas internas de construir un enemigo interno para tener una agenda política interna? ¿En qué medida atribuís eso? ¿O también a presiones internacionales o presiones de Estados Unidos frente al gobierno de Calderón? Digamos, ¿pudiste ver esas dos variables, a ver cuál efectivamente pesaba más en las decisiones que tomaba o en los discursos, ¿no? No, claro, definitivamente. A ver, yo creo que aquí inicialmente el factor interno fue más importante. Okay. A medida que avanza y que empeora esta guerra, porque, y aquí insisto, es importante ver los números, las estadísticas mismas del gobierno, que tengo que decir que son confiables porque no son estadísticas, digamos, que cumplan todas las reglas estadísticas para ser confiables. Diferentes instituciones de gobierno medían la violencia de diferente manera, entonces es difícil cuando uno está buscando hacer comparaciones, era difícil, sigue siendo difícil porque no se mide la violencia del narcotráfico. Las estadísticas más confiables son del INEGI, no sé si están familiarizados con el Instituto Nacional de Geografía, ok, son del INEGI, y digamos que si ellos lo que hacen es medir los homicidios relacionados con el narcotráfico, nada más. Basándonos en esta estadística, se puede ver que hasta el 2006 los homicidios iban a la baja, relacionados en esta categoría, iban a la baja. No hay, insisto, no hay evidencia científica que pueda sustentar la guerra contra el narcotráfico. Cuando esta curva empieza a subir, y sobre todo que lo que yo llamo que aumenta la violencia cualitativa, es decir, no solamente hay más homicidios, hay más secuestros, sino que ya la población lo empezamos a ver, que es como yo me empiezo a interesar en este tema. A mí particularmente me tocó ver, pues sí, me tocó ver una persona colgada de un puente, por ejemplo. Y no, son, digamos, comparado con la manera tan cruel y horrorosa con la que en esa época, sobre todo, yo diría 2007, 2011, en el que los cárteles lo que hicieron fue, pues, aumentar ese nivel de violencia, hacerlo visible para que no solamente era un mensaje al Estado, era a la sociedad también, definitivamente, decir, miren, esto es lo que está provocando esta guerra, y no solamente era ver los cuerpos tirados, era ver decapitados, desmembrados, mutilados, y definitivamente esto fue respuesta. Varios de mis participantes lo comentaron que sí, aparte este periodo coincide con la división de uno de los cárteles en el norte de México, y bueno, también las pugnas internas de estos cárteles, también lo que hacían era, pues, hacer más cruda esta violencia. Pero para responder la pregunta, Luciana, yo diría que inicialmente sí respondía esta estrategia a un interés político. Una necesidad interna de construir a través de una agenda contra el narcotráfico, ¿no? Así es, pero obviamente a nivel internacional, claro. Yo siento que ahí, bueno, hay que considerar que Felipe Calderón es del Partido Acción Nacional, es de derechas. Entonces, claro, definitivamente su agenda se alineaba completamente con la agenda de los estadounidenses, y entonces, en ese sentido, nos apropiamos completamente del discurso contra las drogas de los Estados Unidos. Sí, inclusive nosotros lo que vemos siempre es que Estados Unidos tiene este doble estándar doble estándar en este sentido, ¿no? Con el tema de la droga, ataca a la oferta de la droga y no a la demanda, y con la cuestión de las armas, ataca a la demanda y no a la oferta. O sea, hay un doble estándar
que juega Estados Unidos frente a sus posiciones internacionales y sus intereses. Pero me parece particularmente interesante que veamos cómo se hizo un efecto dominó, porque muchas veces se explica que en general lo que pasó es que, por lo menos acá en Argentina, muchos investigadores lo que dicen es, bueno, al cortarse muchas cabezas del narcotráfico, eso generó internamente dentro de los carteles del narcotráfico mucha violencia entre carteles. Sí. ¿No? Entonces, o sea, por un lado se benefició la sociedad porque se cortaron las cabezas, pero por el otro lado el corte de cabezas implicó una guerra interna, que eso es un efecto dominó hacia las sociedades con más violencia, con más secuestros, ¿no? Es como que se generó ese dominó que es difícil medir el éxito o el fracaso, porque el fracaso obviamente está en la cantidad de muertes, pero el éxito también es, bueno, algún momento hay que pararlo, ¿no? Entonces, acá en Argentina se veía como esto, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que efectivamente esta estrategia de decapitar los cárteles, digamos, de cortar cabezas, no sirve. Y está comprobado de diferentes maneras. Y aquí lo importante y que me gustaría dejar muy claro aquí, a ver, sabemos quiénes son, estamos tratando de quiénes son los líderes de cada cartel en México y en el mundo, sí. Pero aquí es importante saber que quienes realmente tienen el poder, no los conocemos. Y están en el poder. Y no son, y digamos, el clásico, y aquí es donde yo siempre trato de advertir que no sigamos esta narrativa de que el mismo gobierno de Estados Unidos y después el mexicano lo empezó a reproducir, de ellos y nosotros, de los narcotraficantes, sí, y los narcotraficantes, obviamente sí, no estoy diciendo que no existen estos líderes, estas cabecillas, claro, los cárteles tienen líderes, pero finalmente quien está encima, y ahí si me preguntan, yo no puedo decir, sería muy irresponsable de mi parte decirlo, pero se sabe que los líderes de los cárteles no son quienes nos presentan en las noticias, son, para mí, desde mi punto de vista, pues funcionan precisamente como eso, como para decirle a la sociedad, miren, aquí está el responsable, pero finalmente los responsables son intercambiables. Están en el poder, no solamente en México. Cari, te hago una pregunta porque cuando vos hablas como del discurso narco decís, bueno, pero esto no se va a agotar acá, o sea, si desaparece el narcotráfico, esta construcción social que tenemos, va a aparecer otra actividad ilícita con las mismas características que provoque la misma violencia. ¿Te gustaría como explicar un poco esta dinámica o por qué decís eso de que no va a ser el narcotráfico, bueno, mañana va a ser el tráfico de otra cosa, con la misma lógica, violencia, altos niveles de inseguridad, etcétera? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque finalmente si nos ponemos a ver, por ejemplo, ahora el nivel de feminicidios en México, te podrás dar cuenta el nivel de crueldad y violencia con el que desafortunadamente muchas mujeres son no solamente violadas, son torturadas, y la manera en que estos hombres se deshacen de los cuerpos es horrorífica, es cruel, es de una manera que dice uno, es que, a ver, ¿qué está pasando? No, va más allá de un arranque de pasión, ahí hay un problema de raíz. Entonces, lo que yo trato de decir cuando hablo de que si quitamos el narcotráfico, la variable narcotráfico, vamos a seguir viendo homicidios, vamos a seguir viendo torturas de este tipo, porque finalmente lo que estos hombres, por ejemplo, en este caso decían, a mí me decían, es que dos cosas eran importantes en la toma de decisiones. Dejando de lado la cuestión económica, que es obvia, sí, la cuestión económica, pero una de ellas era el poder ejercer esa violencia de manera sistemática. Les daba un empoderamiento, un necroempoderamiento que ellos disfrutaban, lamentablemente, y eso varios de ellos lo mencionaban como su manera como de eso, de empoderarse. Era la única manera que tenían ellos como hombres de sentir que tenían un cierto poder, al no poder estar al nivel en ninguna otra esfera económica, deportiva, you name it, pero el decir, tengo el control
tengo el poder de tu vida en mis manos, eso los hacía sentirse, pues eso, poderosos, sentir que tenían el control sobre algo cuando en el resto de toda su vida y desde que eran pequeños no tenían control de casi nada. Entonces, eso es importante. Y otra cosa importante que hay que considerar es que el crimen organizado es eso, crimen organizado. El narcotráfico es parte de él, pero hay trata de personas, hay tráfico de armas y hay un sinfín de otros delitos que desde mi punto de vista son mucho más importantes. Sí, lavado de dinero, ahí entra la corrupción. No, sí, bueno, eso está, digamos que es transversal a todos estos delitos. Pero insisto, esto es lo más, por ejemplo, varios de mis participantes eran proxenetas, ¿no? Y pocas veces se habla del tema en México. La explotación sexual de las mujeres se está convirtiendo en un tema pues casi olvidado, salvo las personas que están investigando el tema, pero insisto, desde mi punto de vista, esos son los delitos que tendríamos que estar persiguiendo de entrada. Políticas más focalizadas. Más focalizadas y sobre todo, insisto, si le quitas las drogas, esa variable, podríamos centrarnos en estos delitos que para mí son de mucha mayor prioridad. Genial. Y finalmente, ¿quiénes se van a encargar de esos delitos? ¿O quiénes se encargan de esos delitos? Las mismas personas. Sí. O sea, quienes, por ejemplo, uno de mis participantes tenía varios trabajos, no solamente como sicario, también se encargaba de traficar personas y otras cosas. Y insisto, quitas las drogas y el crimen organizado ahí sigue. Perdón, Damián. Sí, ¿qué tal, Karina? Mucho gusto. ¿Cómo te Igualmente. va? Bien. La pregunta es, o sea, ¿cómo ves gobiernos actuales tal vez son tildados de más progresistas, ¿no? Como el de López Obrador, ¿no? Proyectos que nunca se pudieron plasmar, ¿no? Sí. Que también, bueno, muchos dudan también como, ¿no? Un poco transmitís vos, ¿no? De que puedan traer algún cambio aparejado, tal vez en cuanto a lo que es la aproximación de la negociación con los grupos narcos y de un cambio en lo que es el paradigma de la guerra contra las drogas en sí. ¿Cómo lo ves ahí en un proyecto progresista que nunca se pudo plasmar del todo y que de alguna manera nunca puede tener una mirada más latinoamericanista, ¿no? De un trato a lo que son los problemas como el narcotráfico, y siempre termina mirando hacia arriba, ¿no? Hacia lo que es esta mirada individualista, ¿no? Más neoliberal, propia de mirada hacia los Estados Unidos, ¿no? Sí, especialmente México. Bueno, mira, sí, personalmente yo te puedo decir que pues ha sido una gran decepción la estrategia de seguridad del actual presidente. Yo tenía cierta esperanza en ese cambio que él cuando era candidato por tercera vez, que yo de verdad estaba completamente a favor de poner en la agenda, en la mesa de negociación, poner la legalización de las drogas. A ver, se tiene que tratar el tema. Estamos hablando de que más de 12 estados en Estados Unidos ya legalizaron la marihuana como recreativa. Canadá ya lo hizo, Uruguay ya lo hizo. ¿Por qué nosotros no lo estamos haciendo? Hay, insisto, infinidad de estudios de diferentes disciplinas que nos dicen, es una manera no es la manera, es una de las maneras de disminuir la violencia y además también de una nueva fuente de ingresos, sobre todo para las personas que están en el área del cultivo. Y sí, definitivamente yo confiaba en esa intención de poner el tema en la mesa de negociaciones. No se ha hecho. Se menciona en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente, se menciona que se reconoce, y para mí eso ya, al menos de manera discursiva, es un avance que el presidente en su Plan Nacional de Desarrollo está reconociendo que el viejo paradigma de la guerra contra las drogas no está funcionando y que se tiene que cambiar. Lamentablemente no dice cómo. Y esta estrategia que se ha ridiculizado bastante de abrazos, no balazos, yo la entendía, yo la interpretaba como más, pues irnos a lo micro más que a lo macro. A ver, yo estaba esperando, honestamente, que hubiera una estrategia integral
en el sentido de, a ver, bueno, vamos a desmilitarizar la seguridad, que no ha sucedido. De hecho, al contrario, con la creación de la Guardia Nacional en México, lamentablemente, pues, la violencia no solamente no ha disminuido, sigue incrementando. No sé si estén al corriente sobre lo que ha pasado en Guanajuato y el cártel de este estado. Lamentablemente, precisamente porque la estrategia no ha cambiado, sigue siendo la misma, seguimos teniendo los mismos problemas. Entonces, creo que el discurso antes de llegar a la presidencia era interesante, prometía, lamentablemente no se han cumplido, no se ha dado. Reconozco que es difícil actualmente poner el tema en la mesa con el presidente de Estados Unidos, que está en el poder actualmente. Le reconozco a la presidencia, a quienes están en el gabinete, que no es un tema fácil, pero definitivamente si hay un momento cuando hacerlo sería ahora. No podemos, y aquí yo siento que es el gran llamado a los líderes latinoamericanos, no podemos seguir siendo nosotros quienes aportamos los muertos, quienes aportamos digamos, estas batallas. Finalmente somos eso, somos el campo de batalla para una batalla que ni siquiera es nuestra. Si ves en esta perspectiva de la guerra contra el narcotráfico una permanencia actualmente, efectivamente, como contabas, sí quedan algunos recuerdos que se siguen manteniendo en la política, pero ¿vos crees que es algo que sigue o que ya no se terminó y fue un ciclo cerrado, o es una política con continuidad, aunque sin llamada a la guerra contra el narcotráfico? Definitivo. Así, desde que empezó Felipe Calderón, no ha parado. Con Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, no se hablaba de la guerra contra el narcotráfico como tal, pero la estrategia era la misma. Y para mí creo que fue peor, tal vez, porque al ignorarlo, el dejarlo tras bambalinas, lo empeoró, especialmente en tema de desapariciones, que es un tema muy, muy delicado y tremendamente trágico para la sociedad mexicana. Y ahora actualmente, a pesar de que sí se habló del tema, sobre todo en la campaña del actual presidente, la estrategia, insisto, sigue siendo la misma. Sí, vos ves como una nueva institucionalización de la violencia, como en un nuevo nivel, como mucho más feroz, brutal, a partir bueno, efectivamente, de la guerra contra el narcotráfico, donde, bueno, es un poco eso, sí, si lo ves más fuerte, más institucionalizada. No necesariamente. Yo creo que, como mencionábamos antes, es una continuación. Hay continuidad. Okay. Lo que se intentó hacer desde el Poder Federal fue purificar la Policía Federal. Con la creación de la Guardia Nacional, lo que se intentaba era eso, hacer menos corrupta, generar esta nueva Fuerza Armada y hacerla menos corrupta. Pero a ver, ojo, ¿de dónde sacaron los elementos? Esto es importante. Pues algunos de la Policía Federal, la mayoría no pasaron la prueba de confiabilidad, muchos de la Marina, muchos del Ejército, etcétera. Son los mismos, realmente no hay un elemento nuevo, no hay una estrategia nueva, lo único que se cambió fue el nombre, el uniforme, pero se sigue haciendo lo mismo o más. Lo veo institucionalizado, yo creo que se institucionalizó, yo creo que incluso desde el gobierno de Vicente Fox, que se enfatizó con Felipe Calderón, y siento que no ha cambiado desde entonces. Raúl tenía una pregunta. No, Cande, vos sabés que Cari Lu, el otro día leía un artículo en donde alertaban o miraban con cierto recelo el creciente poder que le estaba otorgando López Obrador a las Fuerzas Armadas, como a costa de comprar apoyo. Cada vez le estaba haciendo más concesiones, iban adquiriendo mayores potestades de las Fuerzas Armadas, incluso involucrándose en cuestiones como obra pública. Y, bueno, las aduanas. En las aduanas, y nosotros quizás, y sobre todo con esto que dicen de que a partir por ahí de que se involucraron las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, los números y la violencia creció exponencialmente. En la región, bueno, tenemos varios casos en donde la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de gobierno por ahí han dejado malas experiencias, tenemos el caso de Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves vos esto desde
desde allá? ¿Qué opinión tenés? Pues para mí se me hace una contradicción enorme y contraintuitivo completamente. Realmente estoy muy confundida, te soy honesta. No entiendo la estrategia. No hay, analizándolo de diferentes puntos, no hay coherencia con lo que está pasando, y el rol tan importante que se le está dando al ejército siento que es peligroso por muchas razones, pero la más importante es porque el mensaje que se le está dando a la sociedad es de que sin el ejército no se puede, que las otras instituciones no sirven, son corruptas, que honestamente ya sabíamos en México, pero insisto, enfocarnos nada más en el ejército ya da un mensaje que únicamente a través de la violencia institucionalizada es que se pueden resolver los problemas, es que a través del ejército es la única institución confiable, y desde ahí yo creo que también el mensaje para las policías en sus 3 niveles está siendo contraproducente. El año pasado, justamente por estas fechas, cuando se inauguró la Guardia Nacional, hubieron varias notas sobre policías, ex policías federales, que decían que ya los cárteles los estaban contactando para que se unieran a las filas, porque necesitan. Algo que sí logró, digamos, esta guerra es que, pues sí, los elementos, digamos, más preparados, poco a poco los fueron matando, y los cárteles necesitan de elementos que sepan cómo usar un arma. De hecho, lo que me comentaban varios de mis participantes que alguna vez pertenecían al ejército, a ellos los ubicaban directamente como comandantes. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían ese entrenamiento, ya no necesitaban enseñarles cómo usar un arma, cómo usar una granada, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, al darle desde la presidencia, al darle el foco al ejército, al desprestigiar y desde mi punto de vista, al humillar públicamente a las fuerzas, a otras fuerzas públicas, pues lo único que están haciendo es eso, crear más resentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, siento que es contraproducente, es contraintuitivo, estoy completamente en contra. No entiendo la razón, honestamente. Aporto algo. Les aporto algo. El año pasado, el anterior, estuve en México por un seminario muy importante que se hizo en DF sobre un tema que es la prevención de genocidio. No tiene mucho que ver con esto, pero ahí la Cancillería de México invitó, yo estoy en la red de prevención de genocidio a nivel internacional, invitó a policías y fuerzas de seguridad y fuerzas armadas a este seminario. Y en mis grupos había muchos de fuerzas armadas que me contaban que el problema que ellos estaban teniendo es que no tenían las reglas de empeñamiento necesarias para combatir, o para estar, digamos, y la reglamentación interna para combatir el narcotráfico, que ellos son una fuerza armada que tiene otra preparación, y que esto de inmiscuirse en la guerra contra el narcotráfico les estaba dejando a ellos muchos agujeros en términos de derechos humanos contra su propio personal. Entonces, que estaban muy asustados ellos, porque en un futuro se va a ver que ellos están incumpliendo un montón de procedimientos de derechos humanos que ellos mismos fueron instruidos y formados en sus academias militares, y saben que en estos momentos los están incumpliendo. Y tienen miedo a un futuro juicio contra ellos. Así es. Mucho miedo. ¿Por qué? Porque, digamos, estas políticas que se instauran sin tener el debido marco jurídico y la debida formación, hacen que obviamente haya situaciones donde se violen los derechos humanos. Igual justamente en México hay en este momento una desaparición y una matanza enorme de promotores de derechos humanos. Periodistas, o sea, y el problema es que es en manos de ambos bandos. Entonces justamente lo que me decían los militares a mí, porque yo estoy en el Ministerio de Defensa, es: Luciana, nosotros tenemos el problema de que no podemos accionar, y cuando nos piden accionar,
la violencia que nosotros ejercemos es desproporcionada porque es así nuestra violencia. Porque no están entrenados para estar en las calles. Claro, o sea, el combate urbano para nosotros es un combate urbano en una situación de guerra, no en una situación de narcotráfico. Claro. Que obviamente nuestras reglas de empeñamiento son distintas. Entonces, ellos tienen mucho miedo a que en el futuro vayan contra ellos y que obviamente la carne de cañón después para la sociedad va a ser que los militares abusaron contra los derechos humanos. Entonces estaban muy, estaban muy mirando qué pasaba en Argentina y qué había pasado en Argentina, porque en Argentina no pasó eso, pero sí pasó otras cosas, de utilizar a las Fuerzas Armadas a nivel interno, y bueno, y después todos los juicios de lesa humanidad, que los militares mexicanos están preocupados porque dicen que en el futuro se les va a venir contra ellos. Pues sí. No tengo nada que agregar. Cari, si nadie Por tiene eso otra digo, pregunta. o sea, hay veces, no, mi reflexión es, ojo, porque cuando uno habla de las Fuerzas Armadas piensa que es algo monolítico. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, no, y definitivamente, y esa es otra cosa que bueno que lo mencionas, porque los mismos participantes que alguna vez participaron en el ejército mencionaban que sí hay, claro, sí hay elementos íntegros y que efectivamente dan la vida por la nación y que son completamente confiables. No se duda de eso. Ahí yo creo que definitivamente sí hay que destacar que no es un ente monolítico, que hay diferentes experiencias, definitivamente, y diferentes problemas al interior del ejército, sí. Y para nosotros, acá que tengo a Damián Garillo y a Raúl, que saben de temas de defensa y seguridad, justamente México tiene una característica bastante diferente a la nuestra, que es que ellos no tienen primero no tienen la conjuntez que tienen nosotros, ellos tienen todavía la marina totalmente despegada del ejército. Inclusive, o sea, que eso es distinto para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la conjuntez de las Fuerzas Armadas. Ellos no. O sea, son muy diferentes, tienen políticas diferentes. Es más, hay mucha distancia en términos ideológicos de la Marina y el Ejército. Y hay antagonismo entre ellos. Y hay antagonismos, por ejemplo, en el tema de misiones de paz, siempre la Marina de México quiso participar en misiones de paz, Ejército se negó, por eso México no participa en misiones de paz, porque el Ejército se negó rotundamente. Entonces, está bueno eso también, ver cómo la conducción civil de la defensa no la hace los civiles, sino la siguen haciendo los militares. No hay conducción civil de defensa. Los ministros de defensa son a veces militares. Muy diferente a lo que es todo lo que fue la conducción civil de la defensa de Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Paraguay. Digo, la relación cívico-militar mexicana es totalmente diferente porque las fuerzas políticas son diferentes. Entonces también hay que entender eso, ¿no? La cuestión de los militares como que también hay política dentro de la esfera militar y que no son monolíticos y que no están todos de acuerdo y que también se están jugando políticamente ellos, ¿sí? Sí. Con relación con Estados Unidos y en relación a los principales, digamos, líderes políticos que asumen el poder en México. Sí. Y es como que van y vienen, ¿no? Son, digamos, diferentes, ¿no? Ahora López Obrador. Interesante. Sí, Cari, muchas gracias. Sí. Tengo una pregunta, un poco ya hablaste de lo que era el impacto en las poblaciones femeninas. Vos hablas mucho, remontás mucho al término de masculinidad tóxica, ¿no? De ese gato, como quería preguntarte si hay un impacto diferencial en lo que es la población en general con mujeres, me imagino más mujeres de los barrios pobres, cómo es un poco esta dinámica con una perspectiva más de género. Realmente no tengo muchos datos al respecto porque los participantes no me dieron mucha información. Yo creo que el hecho de que soy mujer, muchas cosas, muchos detalles interesantes al respecto no me los dieron, ¿no? Digamos que se explayaban, por ejemplo, al contarme desapariciones, torturas, etcétera, pero al llegar, digamos, a esa relación con las mujeres y esas dinámicas de poder, realmente
no dieron tantos detalles. Lo que sí te puedo decir es que lo que reconocen es que las mujeres tienen, digamos que así, digamos, niños y niñas en barrios pobres tienen como la misma exposición a la violencia, y la diferencia con los niños es que las niñas crecen sabiendo que van a ser probablemente adictas, no necesariamente van a morir de un balazo como los niños, pero que eventualmente van a ser madres jóvenes o que eventualmente pues van a terminar trabajando en la prostitución. Y esa, digamos, es una diferencia importante. En términos de narcotráfico, lo que mencionaban era que había pocas mujeres, por ejemplo, sicarias, involucradas en el narcotráfico y que eran utilizadas, eso es lo importante, eran utilizadas estratégicamente por los cárteles. ¿Por qué? Porque a diferencia de los sicarios, las mujeres tenían que tener una apariencia física específica. ¿Por qué? Porque eran como la carnada, ¿no? Y lo que me decían era, por ejemplo, tanto para, digamos, atraer gente de cárteles contrarios o cualquier tipo de fechoría que quisieran hacer, nadie va a sospechar, por ejemplo, de una mujer que tiene una apariencia física en particular, que tiene, digamos, que denota un estatus socioeconómico medio alto, etcétera, y que finalmente esta mujer en el momento indicado está preparada para matar igual o más que un hombre. Entonces, digamos que esa es digamos, la única diferencia que me explicaron los mismos participantes, pero te soy honesta, no, más allá de eso no sé. Y violencia, sobre violencia doméstica, porque bueno, hay mucho informe que habla sobre el impacto de la violencia doméstica en las poblaciones bajas y sobre todo si sos portador de arma, eso, ¿pudiste recabar algo o es un tema donde no se entró? No, bueno, no de manera sistemática, pero digamos sus experiencias de violencia doméstica pues son muy, muy similares, en el sentido de que los padres abusaban constantemente de las madres, y ese es el origen, de acuerdo con ellos mismos, ellos lo ven así, es el origen de su instinto violento. ¿Por qué? Porque desde muy chiquito, por ejemplo, uno me decía, el primer recuerdo que yo tengo de niño es a mi papá golpeando a mi mamá. Y desde muy pequeños lo que ellos sienten es impotencia por no poder defender a la madre. Entonces empiezan a desarrollar como lo que yo llamo esta fantasía parricida, de que ellos se reconocen como más débiles, indefensos contra la figura paterna, que son más fuertes, son más grandes, y lo que todos decían era que ellos decían, algún día yo voy a llegar a ser grande, y ese día yo me voy a vengar. Y finalmente, digo, los detalles de violencia doméstica pues abundan, pero finalmente estoy hablando de abuso sistemático y que va desde, digamos, abuso verbal, abuso físico, en algunas ocasiones abuso sexual en frente de los niños, y por ejemplo, para muchos de ellos, lamentablemente, también era algo común llevar a las mamás al hospital, un brazo quebrado, costilla quebrada, o por ejemplo, salir a la calle a pedir que los vecinos ayudaran porque el papá le está dando, bueno, una super golpiza a la mamá. Entonces, en ese sentido, siento que también está fallando el Estado. Digamos que, y eso tengo una cita textual de uno de los participantes, la violencia se aprende en casa. La violencia, él dijo, la violencia se aprende en casa, se aprende en las calles, se aprende a catorrazos diarios, dijo. Cuando yo le comentaba sobre las películas, videos, etcétera, yo tenía como esta idea de que a lo mejor estas personas, al iniciar mi investigación, yo dije, bueno, a lo mejor con los famosos narcocurridos, películas, series, a lo mejor habían tenido alguna influencia y eso los había hecho más violentos, y todos contestaron de que no, realmente muchos de ellos ni siquiera tenían televisión, pero que efectivamente la violencia la veían a diario en sus casas y después en las calles, y ahí es donde yo hablo de las masculinidades tóxicas, en el sentido, o masculinidades de la calle, que es un término que lo
que lo encontré en un artículo de dos antropólogos que hicieron un estudio etnográfico en las ciudades fronterizas con Texas, de precisamente que esta masculinidad que se basa o se fundamenta en el uso y abuso de drogas lícitas e ilícitas, y de la violencia, sobre todo, como único mecanismo de sobrevivencia. Insisto, esto también es importante, que esto se agrega a las inseguridades que yo te mencionaba hace un momento, que cuando uno lee, cuando uno sabe el tipo de enfrentamientos que hay en estas pandillas, que hay mutilaciones, hay niños jóvenes que se quedan parapléjicos gracias a estas peleas, que son cosas que no son nuevas, han venido pasando desde décadas, y que hay mucha literatura, no solamente en México, en América Latina, sobre todo en Centroamérica y en Colombia también, que nos están diciendo, nos están advirtiendo, miren lo que está pasando en estos lugares. Y finalmente lo que yo aprendí, lo que yo destaco es que, a ver, como muchos de ellos decían, es que la violencia, ellos reconocen, y creo que eso es importante, el hombre no nace siendo violento. Al menos creo que eso es positivo. No existe ya esta creencia de que el hombre tiene que ser agresivo y así nace. No, ellos lo que dicen es que se tiene que aprender a ser violento, a ser agresivo para poder sobrevivir en las calles. Como que el contexto lo obliga, te empuja sí o sí a eso. Sí, e insisto, Claro, es una esto que estoy subcultura, diciendo. sí. Sí, Yo, Karina, igual te voy a hacer una pregunta más sociológica y filosófica, si me permitís en este sentido. Estamos viendo que, por lo menos lo que interpreto de tus palabras, ¿no? Que estos niños de alguna manera crecen en una situación familiar que tiene mucha violencia de género contra la madre, y son ellos los que se ven impotentes a poder ayudarla o tratan de ayudarla. Se supone que después, cuando son grandes, replican la misma violencia que ejercieron los padres hacia mujeres, en vez de cambiarla, sí, ¿no? sí. Y lo que en general uno ve en culturas que tienen mucha violencia de género es que las mujeres en general son también replicadoras de esa violencia de género. Sí. Porque replican la cultura, o sea, son las mujeres, somos las mujeres las que replican situaciones que hacen que las mujeres no se puedan defender, no se sepan defender, no se quieran defender, que la mujer constituye, junto al hombre, esta cultura que continúa siendo violenta hacia la propia mujer. No, definitivamente. ¿Perdón? No sé si vos ves lo mismo. Sí, completamente. No hay otra manera en que esta cultura machista se siga reproduciendo hasta ahora. Claro, las mujeres somos partícipes tanto igual que los hombres, y efectivamente las mujeres, digo, esto es una intuición completamente, yo no he entrevistado mujeres, las pocas mujeres que entrevisté, algunas esposas de los entrevistados, lo que comentaban es que igual que los participantes, normalizaban esta dinámica de poder y aprenden a lidiar con ella. Y yo siento que aquí es importante también como agregar ese matiz, ¿no? A diferencia de las mujeres, digamos, en un estatus económico medio alto, estas mujeres aprenden a darle la vuelta, por así decirle, a esta dinámica y aprovecharse de esa concepción de debilidad que tienen que los hombres tienen de las mujeres para su beneficio y para defenderse de alguna manera, porque efectivamente, como bien mencionas, ese discurso, esa subcultura, como decía Damián, efectivamente está apropiada por hombres y mujeres y se replica por igual, ¿sí? Yo, Cari, tengo una última pregunta, porque bueno, esto también lo leí en los artículos que escribiste para varios medios, que hablas diciendo que si se quiere terminar con esta violencia es necesario políticas que estén en contra de la marginalización, como si querías hacer unas palabras como para que esto quede más positiva de cómo podemos cambiar esta realidad y qué políticas y qué acción a partir de la sociedad civil, qué acción a partir de gobierno, por supuesto, y de organismos internacionales se puede pensar para esta realmente lucha contra la violencia, y me imagino que va a ser también contra la desigualdad estructural.
que es fundamental a la hora de analizar estos fenómenos sociales. Ok, bueno, yo creo que para empezar hay que diferenciar como las estrategias, y creo que aquí es, para mí, desde mi punto de vista, es el principal problema con la estrategia de todos estos presidentes. Que, a ver, habrá que diferenciar prevención y defensa, ¿no? Yo lo que menciono es generalmente prevención. No estoy, porque mucha gente me escribió diciendo que yo estaba justificando la violencia y el narcotráfico y justificando a los perpetradores. No, obviamente estoy de acuerdo en que no estoy diciendo que el ejército no haga nada, ni estoy diciendo que nos sentemos a ver la violencia de los cárteles, no, para nada. Creo que aquí lo importante es eso, ser estratégicos, ¿sí? Incluir definitivamente el saber de la academia, el saber de la sociedad civil, el saber de las organizaciones no gubernamentales, en el sentido de que sí, el gobierno puede hacer frente con el ejército, finalmente pues son los propietarios de la fuerza pública, les corresponde. Y cuando se tiene que usar para defender la ley, para defender la ciudadanía, definitivamente no estoy de acuerdo en eso, pero eso no es lo único. Mi crítica es que no se puede centrar toda la estrategia alrededor del narcotráfico, del combate al narcotráfico, sobre, digamos, el rol del ejército. Y ahí es donde yo siento que estamos fallando. Entonces, sí tener, yo diría, una estrategia defensiva, no ofensiva, movernos de esta estrategia de decapitación de los cárteles. Ya se sabe, yo ya perdí la cuenta. Yo estoy estudiando esto hace 8 años y yo ya pierdo la cuenta de todas las células que se están creando cuando estos cárteles empiezan a subdividir. Entonces, no, insisto, no estoy diciendo que se negocie, tampoco estoy diciendo que se tolere, pero queda claro, nos están diciendo desde hace 20, 30 años que esto no está funcionando. El Chapo Guzmán lleva encarcelado casi 2 años, ¿y qué está pasando? El tráfico de drogas no ha disminuido, incluso ha aumentado, ya lo vimos. Entonces, a ver, sentémonos y con evidencia, yo diría, es hacer la estrategia de defensa. En términos de prevención, yo diría, digamos, de manera utópica, lo tengo que reconocer, primero, irnos hacia lo local, que en el caso de México particularmente, que somos una federación, que los 3 niveles de gobierno pues se integren, porque finalmente ahí lo que puede estar haciendo un gobierno local a lo mejor queda limitado y necesita recursos de los otros 2 niveles. Así que yo llamaría a que se integraran estas estrategias a nivel local. Lo más importante desde mi punto de vista, que es lo que yo menciono en el artículo, es identificar primero cuáles son las zonas más peligrosas, porque se sabe también que en muchas de esas zonas ni los policías municipales van, porque precisamente los policías municipales están, por decirlo menos, pobremente equipados, pobremente entrenados para lidiar con pandillas con un nivel de violencia extremo. Y en ese sentido entiendo perfectamente que pues a nivel local a lo mejor la policía municipal pueda decir, pues no, yo no me voy a meter en este lugar. No tengo las herramientas, no tengo manera de enfrentar. Entonces, hacer yo diría, una identificación a nivel local de las áreas más, pues eso, más peligrosas, hacer un mapeo de, insisto, de qué se está haciendo y quién. Yo he tratado de hacer esta labor, estoy empezando a hacerla y me he encontrado con muchas organizaciones no gubernamentales, incluso dentro de la Iglesia católica y no católica, que tienen, insisto, mucho saber y que tienen programas que están funcionando y que no se reconocen y que no se están apoyando. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué está haciendo la sociedad civil? Integrarlo, reconocerlo, y a partir de ahí empezar a diseñar estrategias locales para eso, para proveer seguridad a estas personas que, insisto, yo estoy hablando desde el punto de vista de este grupo sociodemográfico, de estos niños y jóvenes que viven en contextos de pobreza y extrema pobreza, que son los que finalmente son los que, la carne de cañón, como le decía, claro, los que están en el día a día. Yo reconozco y estoy consciente que obviamente esto no va a parar los cárteles. Yo siento que a nivel macro, como decía anterior, hay que hablar, se tiene que poner en la mesa la legalización
insisto, como una medida, no es la solución, pero definitivamente ayudaría. Y a nivel local empezar con la prevención, y lamentablemente esta prevención, pues los efectos de la prevención no los vamos a ver en 5 o 10 años probablemente, y eso es algo que yo entiendo que pues los políticos a cualquier nivel pues no les atrae, precisamente porque no se pueden colgar la medallita, pero ojo, aquí yo creo que lo importante es la sociedad. Claro. Que la sociedad sea quien reclame políticas y estrategias más integrales y que recurran menos a la violencia. Lo que yo también reconozco es que finalmente los políticos van a hacer lo que la sociedad les exija y lo que les permita. Entonces yo creo que aquí, por ejemplo, yo siempre hago el llamado a la sociedad de no dejemos que el gobierno siga militarizando la seguridad pública, hacerle ver al gobierno que no estamos de acuerdo y eso. También ser más realistas al momento de pedir a los candidatos propuestas irreales y que todo el mundo muy contento, como estas propuestas de ahora presidente que sonaban muy bonitas y que al final de cabo no, por una u otra razón no se llevan a cabo. Entonces, digamos, para englobar, para sintetizar, yo diría, ver el problema desde sus diferentes ángulos, ¿sí me explico? Ver la defensa contra los cárteles, que ese es uno de los muchos ángulos, ver la cuestión macro, que para mí sería incluir la legalización, por lo menos de la marihuana y del opio en México. Entiendo y estoy de acuerdo que no es una plática fácil, no va a ser una conversación simple, pero se tiene que dar, y sobre todo escuchando a la academia, a los científicos. Yo me canso de ir a estos congresos donde hablan biólogos, químicos, y que nos están diciendo, miren, este no es el problema, esta droga no es tan adictiva, por ejemplo, como el cigarro, como incluso el azúcar. Me explico, hay mucho saber, hay mucha evidencia, pero siento que no se le está escuchando, no se está integrando en el diseño de la estrategia integral de seguridad y políticas públicas. Bueno, Cari, no sé si alguien tiene una pregunta más. Dami, Raúl, si no... Tal vez una pregunta, si ves un poco esta subcultura de la violencia se retrotrae un poco a lo que es la guerra civil de México, ¿no? La Revolución Mexicana, digo, la conformación propia del Estado. Muchas veces se sugiere de que México es un Estado fallido, lo cual no es verdad, ¿no? Pero que no ejerce un monopolio de la violencia, ¿no? Como sería propia de un Estado moderno. ¿Cómo lo ves esta subcultura de la violencia si se retrotrae un poco algo histórico propio de la Revolución Mexicana? No sé, tal vez de la figura del bandolero que sale a los tiros, ¿no? Que viola mujeres, no sé. ¿Cómo lo ves? Yo honestamente no lo vería así. La cuestión del Estado fallido, yo entiendo el concepto, entiendo por qué se empezó a hablar de Estado fallido justamente en el sexenio de Felipe Calderón, y no por nada el embajador de entonces, Carlos Pascual, el embajador estadounidense en México, era experto en estados fallidos, y que el Estado mexicano lo tomó como una advertencia, como un guiño de ojo, aquí algo está pasando. Y entiendo completamente la tentación de denominar a México como Estado fallido, pero yo creo que lo que hay es, lo reconozco, hay territorios fallidos. El Estado como tal, yo no estoy de acuerdo, no es un Estado fallido, pero sí hasta la fecha hay territorios donde efectivamente los cárteles tienen el control de facto. Y eso es lo peligroso. Y ahí es donde yo creo que vale la pena utilizar, ahora sí, toda la fuerza pública y definitivamente empezar a hacer una limpieza profunda, porque sí es preocupante, sobre todo en estados donde ya está muy arraigado. Te estoy hablando, por ejemplo, de Sinaloa, te estoy hablando de Guerrero, de Michoacán, etc. Entonces, definitivamente creo que creo que la revolución como tal, yo no lo vería como
un referente, pero sí vería como referente en cuestión de violencia, pero sí como un referente en cuestión más como de cultural, con el Robin Hood mexicano, ¿no? Con el bandolero. A eso iba. Sí, claro. En ese sentido creo que sí tenemos más tolerancia al concepto del maleante, insisto, Robin Hood, porque finalmente así empiezan los cárteles. En Sinaloa, por ejemplo, que es donde yo conozco más, definitivamente así empezaron. Y no por nada la gente protege a estas personas, porque están llenando vacíos de poder, porque son personas, son los cárteles, son los líderes quienes van y hacen iglesias, hacen escuelas, construyen carreteras, incluso hasta se apoderan digamos, un poco de este rol del Estado de proveer justicia. Varios de mis participantes me contaban que ellos mismos se encargaban de impartir justicia en las colonias donde vendían droga, precisamente porque venían los niños buscando ayuda porque le estaban pegando a la mamá o cualquier cosa, y no iban a la policía, iban con el narco, el de la tiendita, ¿sí me explico? Entonces, tenemos, sí, yo siento que sí, a nivel histórico, cultural, esa tolerancia por esta imagen, digamos, ¿cómo llamarla? Nostálgica, por ejemplo, de Pancho Villa, a veces. Claro, Pancho Villa. Que claro, en ese momento se necesitaba una guerra civil. En ese momento sí se necesitaba un levantamiento en armas para poder librarnos de la dictadura, pero después justamente de ahí nacen los corridos, de hecho. De ahí nacen estos corridos que van contando las hazañas de estas personas en la revolución, y que después de ahí salen los narcocorridos, que ahorita ya llegaron a un punto preocupante, que yo estoy completamente en desacuerdo en que se le dé un rol importante a estas, lo que son cualquier producto cultural como causa de la violencia, pero sí creo que es preocupante el contenido de los narcocurridos actualmente, que ya llegan a un punto de violencia extremo. Sadista. Gracias. Bueno, Cari, te agradecemos muchísimo la participación, estuvo súper interesante. Después lo vamos a editar para poder subir a nuestras redes como entrevista. Te agradecemos un montón, te agradecemos muchísimo, de verdad, fue súper enriquecedora la charla y espero que estemos en contacto. Muchas gracias. Un gustazo. A ustedes, desde Buenos Aires. Desde Bristol.